Desde la Revolución Mexicana hasta los tiempos modernos, los soldados mexicanos se han enfrentado a cosas que van más allá de la delincuencia. En muchas ocasiones se trata de fenómenos sobrenaturales que desafían la lógica y que, en ocasiones, resultan más aterradores que la guerra misma. Estas historias, transmitidas de generación en generación, se han convertido en parte del folclore militar, alimentando la idea de que lo desconocido acecha en su vida cotidiana. No es nada nuevo afirmar que en México existe una tradición muy arraigada de historias paranormales. La mayoría son leyendas o anécdotas que van pasando de generación en generación. En el mundo militar, estos encuentros suelen tener lugar en sitios cargados de historia como antiguas fortalezas y cuarteles ubicados en zonas remotas. Muchos de estos sitios están impregnados de un pasado violento, lo que los convierte en escenarios ideales para apariciones y fenómenos paranormales. Los soldados, acostumbrados a ser disciplinados y enfrentarse directamente con situaciones peligrosas, son también testigos habituales de lo sobrenatural. Es muy común que hasta ellos narren experiencias que los han dejado marcados para siempre. Las siguientes historias contadas por militares no solo alimentan la tradición oral y literaria en México, sino que nos recuerdan que ni ellos, con todo el entrenamiento y la preparación de primer nivel, se salvan de experimentar el horror por sucesos en su mayoría inexplicables y aterradores. Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿ellos en verdad existen? Atención, las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Relatos paranormales ocurridos a militares. La mina. Mi abuelo, un hombre de carácter fuerte, pasó años trabajando en una mina ubicada en un paraje de Zacatecas. Durante ese tiempo, tuvo contacto cercano con los militares que vigilaban las instalaciones. Ellos no solo protegían las minas de ladrones o curiosos, sino que también de aquello que, según los relatos de los trabajadores, rondaba por las noches. Entre todas las historias que mi abuelo contaba, hay una que siempre me horrorizó mucho, no solo por perturbadora, sino porque siempre que la contaba se ponía muy serio. Cuenta que esa ocasión eran más o menos las 3 de la mañana. Mi abuelo había terminado su turno en la mina y el general, con quien solía compartir largas pláticas, lo invitó a que lo acompañara en un recorrido rápido por la carretera. Era una costumbre de ambos caminar para despejarse y que se les espantara el sueño. Ambos iban hablando de temas muy casuales hasta que el general se detuvo en seco y miró hacia atrás. Mi abuelo lo imitó, pero no vio nada fuera de lo común. «Debe ser un animal», dijo el general, y ambos continuaron su camino. A los pocos minutos, escucharon un sonido extraño. Era como un gruñido bajo que apenas se escuchaba, pero lo suficientemente raro para ponerlos en alerta. Mi abuelo pensó que quizás era un coyote, ya que no era extraño encontrarlos en la zona. Ambos aumentaron el paso, pero el gruñido se seguía escuchando como si los siguiera a una distancia prudente. De repente, el general señaló algo entre la penumbra. «¿Lo ves?», murmuró. Mi abuelo entrecerró los ojos. Una figura delgada y alta estaba parada en medio de la carretera. Era demasiado alta para ser un hombre, pero muy delgada para ser cualquier animal que él conociera. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, mirándolos. Ambos se quedaron congelados por un momento, tratando de entender qué era lo que estaban viendo. De pronto, la figura comenzó a moverse. No caminaba, sino que parecía deslizarse por el suelo, acercándose a ellos con una velocidad inhumana.
El pánico se apoderó de ambos y se echaron a correr. Pero no importaba cuánto aceleraran el paso, sentían que esa cosa los seguía muy cerca. Mi abuelo, en su desesperación, se giró para mirar. La figura ya no era delgada ni alta, había cambiado de forma. Ahora parecía un oso, pero un oso no común. Su cuerpo estaba retorcido, como si fuera una amalgama de músculos, y los ojos le brillaban con un rojo intenso. De su cabeza salían 2 cuernos torcidos hacia los lados, dándole un aspecto demoníaco. El general también miró hacia atrás y soltó una maldición. «¡No mires! ¡Sigue corriendo!», gritó, y mi abuelo obedeció. La adrenalina los impulsó, pero parecía que, por más rápido que corrían, la criatura los seguía sin esfuerzo. Podían escuchar sus gruñidos. Dice mi abuelo que hasta parecía que estaba jugando porque bien pudo haberlos alcanzado muy fácil, pero disfrutaba de una forma muy oscura y perversa con el horror que les causaba a medida que avanzaban. El terreno estaba más empinado, la carretera estaba llena de piedras sueltas y baches, y mi abuelo tropezó, cayendo al suelo. En ese momento pensó que todo había terminado. Giró la cabeza esperando ver a la criatura abalanzándose sobre él, pero lo que vio fue algo aún más perturbador. La criatura se había detenido a unos metros de distancia. Estaba completamente inmóvil. Entonces, dejó escapar un alarido tan potente que hizo vibrar el suelo. Fue en ese momento cuando mi abuelo comprendió que lo que estaban enfrentando no era un animal ni algo que pudiera ser explicado racionalmente. El general lo levantó de un tirón y ambos continuaron corriendo. A lo lejos, vieron la luz tenue de una caseta de vigilancia. Corrieron con todas sus fuerzas, sintiendo todavía la presencia de la criatura detrás de ellos. Finalmente, llegaron a la caseta y entraron de un salto, cerrando la puerta de golpe. Dentro, un joven soldado los miró sorprendido, pero antes de que pudiera preguntar qué había pasado, un golpe ensordecedor sacudió la puerta. La criatura estaba fuera, intentando entrar. El soldado, aunque asustado, tomó su arma y se acercó a la ventana. Lo que vio lo hizo retroceder. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, pero nadie respondió. La criatura golpeó la puerta varias veces más, cada golpe más fuerte que el anterior, hasta que, de repente, todo se quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse. Pasaron varios minutos antes de que mi abuelo se acercara a la ventana. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, en el suelo, frente a la caseta, había marcas profundas, como si algo pesado y con garras hubiera destrozado el concreto. Lo peor es que no fue la primera ni la única vez que alguien se encontró con esa cosa. Quién sabe si salía de la mina o de dónde, pero parecía que solo lo hacía para disfrutar el espanto que causaba. El soldado del relevo. Siempre he admirado a mi padre, que durante varios años trabajó en el ejército. Ya de mayor, cuando se había retirado, era muy común que nos platicara varias historias que le ocurrieron en ese tiempo. Algunas eran sobre la camaradería entre los soldados, otras sobre los riesgos a los que se exponía o las veces que por poco pudo fallecer. Una de las historias que más le gustaba platicar era la del cuartel de Sinaloa. Mi padre cuenta que las madrugadas en el cuartel eran las peores. No era por el frío ni por el cansancio que sentía después de los entrenamientos, sino por la sensación de aislamiento. Los turnos de la guardia nocturna eran muy solitarios, donde el soldado que se quedaba parado cargando su arma en el puesto designado para vigilar los alrededores. La oscuridad y el silencio eran intimidantes, pero para los soldados nuevos lo peor era la famosa historia del soldado del relevo. Según contaban los más veteranos, cada vez que llegaba alguien nuevo al cuartel, se le asignaba un turno de madrugada como una especie de novatada. Pero en varias ocasiones, los soldados contaban que durante su guardia se les acercaba otro soldado, siempre vestido con el uniforme impecable y que se presentaba como un compañero más. Este hombre les decía que estaba ahí para relevarlos, que podían descansar. La mayoría no lo veía raro,
Era un cuartel con bastantes miembros después de todo y era común hacer relevo cada cierto tiempo. Así que, confiados, entregaban su arma y se iban al dormitorio. Sin embargo, al despertar, eran severamente regañados por dejar su puesto sin autorización. Los oficiales les decían que no había relevos programados y que, peor aún, nadie había cubierto su lugar. En algunos casos, al volver al punto de vigilancia, encontraban el arma tirada en el suelo, como si nunca hubiera habido nadie para tomarla. Mi padre contaba que, de entre todos, llamaba mucho la atención Martín, un chavo que se había ganado fama de confiado y presumido. El día de su primer guardia, muchos intentaron advertirle sobre las historias del soldado, pero Martín solo se carcajeaba. «Seguritos son cuentos para asustar a los nuevos. Ya mero les voy a andar creyendo», les decía con una sonrisa burlona, antes de tomar su rifle y dirigirse a su puesto. Esa ocasión pasó el tiempo y el cuartel se sumió en el silencio habitual de la madrugada. Todo estaba en calma, hasta que se escucharon gritos. Los soldados se despertaron tomando sus armas y corrieron hacia el puesto de Martín, de donde venía el ruido. Lo encontraron tirado en el suelo. Su rifle estaba a unos metros de distancia y él apenas pudo hablar. Martín aseguró que mientras estaba vigilando, un hombre se le había acercado desde la oscuridad. Tenía el uniforme del ejército y su rostro era el de un soldado cualquiera, aunque algo pálido. Le pidió que le entregara el arma y que fuera a descansar, pues él se encargaría del resto de la guardia. «Todo parecía normal hasta que se alejó», dijo Martín. «Vi cómo empezó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire». Los oficiales lo reprendieron por dejar su arma, pero algunos de los soldados veteranos no parecían sorprendidos. Solo se miraban entre ellos como si ya supieran lo que había pasado. Mi padre me contó que, después de esa noche, comenzó a investigar más sobre el supuesto soldado del relevo. Según los rumores, años atrás, un joven soldado había muerto en el mismo cuartel durante un entrenamiento. Era nuevo y su muerte había sido el resultado de un accidente negligente que después los soldados ocultaron. Algunos decían que había sido olvidado por su relevo, dejándolo solo en un momento crítico. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en el cuartel, buscando constantemente a quién tomarle el turno. Su aparición siempre era similar: un hombre delgado con un uniforme impecable y una voz calmada que lograba convencer incluso al más escéptico. Aunque mi padre no era alguien que creyera en fantasmas, tuvo su propio encuentro que lo hizo replantearse muchas cosas. Cerca de las 2 de la mañana, decidió dar una vuelta por los puestos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al llegar al último, lo encontró vacío. Esto lo molestó, pero antes de que pudiera dar media vuelta para buscar al soldado, giró. Y ahí estaba, un hombre alto, delgado, con el uniforme militar perfectamente colocado. El hombre lo miró fijamente y habló con una voz profunda. «Ya te puedes ir». Mi padre, asustado, intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Los pies del hombre no tocaban el suelo, o en todo caso era como si no tuviera sombra. En ese momento, el instinto le ganó. Retrocedió rápidamente y corrió de regreso al dormitorio, donde reunió a los soldados para regresar juntos al puesto. Sin embargo, cuando llegaron, no había nadie, solo el rifle del soldado que debía estar de guardia, tirado en el suelo. Años después, el cuartel fue desocupado porque se construyeron nuevas instalaciones. Dicen que desde la avenida y a través de las rejas, a veces se ve la silueta de una persona cuando debería estar totalmente vacío, pero no me consta. Mis 2 anécdotas paranormales. Soy un exmilitar. Durante 15 años formé parte del ejército y alcancé el rango de sargento. Aunque mi entrenamiento y las misiones me forjaron como un hombre resistente y racional, hay cosas que ni la disciplina puede explicar. En todo este tiempo, viví muchas experiencias fuertes y hoy quiero compartir con ustedes 2 de ellas. Todo comenzó durante un recorrido de rutina en la sierra.
Estábamos asignados en una región remota y montañosa, conocida por su extensa vegetación. Nuestra tarea era simple: patrullar y vigilar un área específica durante unos días. La rutina era cansada, pero no difícil. Recuerdo esa noche muy bien. Era ya muy tarde, pero yo estaba solo en mi puesto de guardia. Me sentía inquieto, aunque no podía explicar por qué. Fue entonces cuando lo escuché. Era un niño llorando, pero lo más extraño era que parecía que el sonido venía de todas partes a la vez. Trataba de identificar la dirección exacta, pero el sonido parecía moverse, acercándose y alejándose. Al principio, pensé que podría ser un niño extraviado, aunque era extraño encontrar por ahí a alguien tan lejos de cualquier asentamiento. Tomé mi arma y una linterna. Me alejé del campamento, avanzando lentamente entre los árboles. El niño seguía llorando y lo escuchaba cada vez más cerca, pero no podía verlo. Por ese entonces era otoño y las hojas secas se rompían con cada paso que daba, hasta que me di cuenta que no era el único sonido que se escuchaba. Alguien caminaba cerca y sus pisadas resonaban justo detrás de mí. Me giré, iluminando con la linterna, pero no había nada. El niño, sin embargo, seguía llorando, y ahora se unía a él un alarido más profundo, como un gemido de una mujer. Me dio un escalofrío. Ya no me parecía que se tratara de una persona extraviada. Aún así continué buscando hasta que finalmente llegué a un claro, donde los sonidos se detuvieron de golpe. A la luz de la luna distinguí una figura al otro lado del claro. Era pequeño, como un niño, pero algo en su postura no era natural. Estaba de espaldas, inmóvil. Antes de que pudiera decir algo, giró la cabeza hacia mí. No era un niño. Su rostro era pálido, la cabeza arrugada y pelona, y no se le veían ojos en la cara. Era una criatura muy extraña. La figura comenzó a moverse hacia mí. Se arrastraba por el suelo y por momentos se incorporaba para dar 2 o 3 pasos antes de volver a caer para arrastrarse. Lo que más me aterraba es que no hacía ningún ruido, así que no sabía exactamente de qué se trataba ni por qué se me acercaba. Es una de las experiencias más desconcertantes que he vivido porque, aunque desde ese momento tuve claro que no era algo humano, no podía entender si en realidad era una amenaza o si las cosas hubieran empeorado de haberme quedado ahí sin moverme. No recuerdo cómo logré regresar al campamento. Mis compañeros me miraron como si estuviera loco, pero me ignoraron debido al cansancio. Jamás les conté lo que vi, pero desde ese día evité alejarme del grupo sin importar la misión. Años después, durante un entrenamiento en una región diferente, nos alojamos en un antiguo convento y colegio de señoritas que llevaba décadas abandonado. El lugar era imponente, un edificio de piedra gris con techos altos y ventanas rotas. Según los lugareños, el convento había cerrado tras un incendio que cobró la vida de varias estudiantes y monjas. Los habitantes del pueblo cercano evitaban el lugar, pero nosotros no teníamos opción. Algunos compañeros bromeaban sobre los rumores de que el lugar estaba embrujado, pero otros, más supersticiosos, se negaban a hablar del tema. La primera noche fue relativamente tranquila, aunque apenas pude dormir. Pero fue durante la siguiente noche que ocurrió la segunda historia que les quiero compartir. Estábamos reunidos en el comedor improvisado, terminando de cenar, cuando escuchamos un golpe fuerte proveniente del piso superior. Todos nos quedamos en silencio hasta que un oficial nos ordenó ir a investigar. Subimos en parejas, con nuestras linternas en mano, recorriendo los pasillos oscuros y polvorientos. Llegamos al salón principal, donde antiguamente las estudiantes tomaban clases. Las ventanas dejaban entrar apenas un rayo de luz lunar, suficiente para ver que estaba vacío. Justo cuando íbamos a regresar, algo llamó nuestra atención. En el centro del salón, sobre el suelo cubierto de polvo, había huellas pequeñas de pies, como las de un niño descalzo, pero las huellas no estaban ahí antes. Parecían comenzar en la pared y terminar en la puerta, como si algo hubiera salido caminando directamente del muro.
Decidimos regresar al comedor, pero antes de que pudiéramos salir del salón, las puertas se cerraron de golpe. Uno de mis compañeros gritó y cuando iluminamos la puerta con las linternas, vimos algo horrible. Había una figura detrás del vidrio, apenas visible. Era una mujer con un hábito de monja, pero su rostro estaba desfigurado, como achicharrado o como si se hubiera derretido. Nos miramos fijamente, sin movernos. Algunos intentaron abrir la puerta, pero no estaba trabada. La figura simplemente desapareció después de unos segundos, como si nunca hubiera estado ahí. Finalmente, logramos salir y corrimos de regreso al comedor, donde contamos lo sucedido. No nos creyeron, pero aquellos que estuvieron conmigo esa noche seguro siguen teniendo el recuerdo bien presente, al igual que yo. Relatos paranormales ocurridos a militares. Que un militar también experimente este tipo de situaciones es un recordatorio de que el mundo espiritual está profundamente arraigado en la cultura y la identidad de México. En ocasiones, su trabajo implica experimentar situaciones de riesgo que se consideran como parte de su carrera o profesión. Lo que nadie puede negar es que vivimos en un país que parecería estar poblado de almas de difuntos y otro tipo de seres. Los militares, en este caso, quizás por su entrenamiento a veces parecería que se deshumanizan y nos cuesta creer que los soldados sean también sensibles a estas historias. Al final, son personas entrenadas para proteger a su nación y a su gente, y si eso implica enviar a algunos cuantos al otro mundo, ¿quién quita? Y eso los hace estar más cerca de estas experiencias. La vida castrense, con sus rituales, jerarquías y disciplina, parece tener una afinidad natural con el simbolismo y el misterio del mundo sobrenatural. Al final, las historias sobrenaturales de los militares son un testimonio del carácter complejo y multifacético de su experiencia. Más allá de las balas y las estrategias, enfrentan a un enemigo que no se puede combatir con armas de disciplina. Esta herencia de lo desconocido nos invita a reconocer que incluso en los entornos con mayor disciplina, el misterio y el terror encuentran formas de manifestarse, recordándonos que hay fuerzas mucho más aterradoras y poderosas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora Paranormal.